Que el Señor les bendiga, hermanos. Un placer nuevamente estar con ustedes para juntos, como siempre, compartir la palabra del Señor, estudiar un poco. Eh, Estudiar la palabra del Señor, como todos sabemos, es nuestro elemento espiritual. Así de que quisiera darles la bienvenida y agradecer a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes han estado siendo fieles al Señor, primeramente, en conectarse cada semana para poder nutrirse de la palabra del Señor. Y alabo a Dios, pues también por mi lado, por la oportunidad que Dios me da, el privilegio que Dios me da de poder juntamente con ustedes estudiar la palabra y compartir pues lo que Dios quiere que aprendamos. En esta ocasión vamos a ver el tema eh, comprometidos con su adoración. Vamos a ver lo que realmente, por qué en la palabra se nos exhorta a adorar a Dios, y vamos a ver los elementos que tienen que tomarse en cuenta para esta actividad de nosotros, exclusivamente como hijos de Dios, el hecho de adorar a Dios, que es una de nuestras actividades, como vamos a ver más adelante, una de las actividades, entre otras, más importantes de la persona, del individuo que ha sido redimido por la sangre de Cristo, de dar adoración, dar honra, dar alabanza a ese Dios que nos ha salvado. Pero antes vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo y vamos a pedirle que a través de su Espíritu nos ilumine y que podamos aprender y atesorar esa palabra en nuestra mente y corazón para honra y gloria de su nombre y para bendición de nosotros. Oremos. Padre Santo, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tus cuidados. Gracias, Padre, porque tú eres real. Gracias, Padre, porque podemos ver tu poder, tu grandeza, tu magnificencia en la creación. Gracias porque lo podemos ver, Señor, en nuestra propia vida. Tú tienes cuidado de nosotros. Tú nos guardas, tú nos proteges. Y por eso te alabamos y te adoramos en este momento. Queremos pedirte también, Padre bendito, de que abra nuestra mente y corazón y que lo que vamos a estudiar en este momento de tu palabra sea para honra y gloria tuya primeramente y que también sea para edificación de todos nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos para que tú nos enseñes, para que tú nos instruyas y para que tú nos confrontes. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como decía, el tema para esta ocasión es comprometidos con su alabanza. Y como subtema tenemos, ofrécele al Señor la adoración que Él se merece. Comprometidos con la adoración, ofrécele al Señor la adoración que Él se merece. Primera pregunta para arrancar. ¿Es que realmente Dios merece que le adoremos? ¿Es que realmente Dios merece nuestra alabanza? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Él es el único Dios verdadero. Él es el omnipotente. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Salvador de nuestras vidas. Por lo tanto, merece nuestra reverencia, merece nuestra adoración, merece nuestra alabanza, merece nuestra gratitud, merece todo de nosotros. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que es la adoración que Dios se merece. ¿Por qué se la merece? ¿Por qué nosotros somos llamados y exhortados a adorar a Dios? Cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, y en cualquier otro libro vamos a encontrar cánticos de alabanza, cánticos de adoración. Especialmente en el libro de los Salmos encontramos muchos salmos adorando a Dios por lo que Él es, por su grandeza. Y uno de los salmos que vamos a ver, que es precisamente el salmo, la porción bíblica para esta clase, es el Salmo 99. Es un salmo pequeño, consta solamente de 9 versículos, pero en esos 9 versículos vamos a encontrar razones específicas por las cuales vamos a pensar en ellas y razones específicas por las cuales nosotros debemos de adorar a Dios. Como forma de introducción, se dice de que hay jugadores famosos hoy en día, y ustedes los conocen, yo los conozco, podríamos mencionar algunos sin la intención de hacerle promoción o propaganda a ninguno de ellos, pero podríamos mencionar a Messi, podríamos mencionar a Ronaldo y otros tantos más jugadores famosos de las ligas mayores europeas, suramericanas, centroamericanas, si usted quiere, que han alcanzado a gran número de seguidores en las redes sociales. Y la gente se emociona cuando habla de ellos y dice, wow, y tienen miles y miles, millones incluso, de seguidores en las redes sociales. Y sus fanáticos, sus seguidores le llaman hasta, se atreven a decir que son ídolos. Ídolo fulano de tal.
Y la gente habla de ellos hasta incluso de sus actividades de carácter privado o de la vida personal de ellos, y los admiran y los llaman ídolos. Y el impacto de estos jugadores famosos en el mundo entero es tan grande que hay gente que empieza a imitarlos a ellos. Los tienen como íconos, como ídolos, y quieren imitarlos. Y le dan alabanza, y dicen, wow, yo quiero ser como ellos. La pregunta es, si tanta gente está dispuesta a rendirle homenaje, a rendirle honor a esta gente, incluso a llamarles ídolos y a tratar de imitarles en muchas cosas, es que nosotros adoramos a Dios con esa misma intensidad. Es que nosotros adoramos a Dios con esa euforia y con esa intensidad tan profunda que esta gente le rinden homenaje a estos ídolos del deporte. La pregunta es bien directa y bien importante que respondamos, porque aparentemente esta gente conoce bien a estos jugadores. Los conocen porque ellos en las redes sociales incluso comparten aspectos de su vida privada, como mencionaba. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto conocemos nosotros a nuestro Dios? O a veces cuando oramos, la oración se toma más en pedirle a Dios una y otra cosa, que cuando pensamos en aquel elemento importante de darle adoración y alabanza a Dios, nuestras palabras se quedan cortitas. Nuestro vocabulario parece como que no alcanza para poderle decir a Dios qué Él es para nosotros, cómo nosotros lo percibimos y cómo nosotros queremos adorarle. Parece que nuestro vocabulario, como digo, se queda corto y no encontramos palabras cómo adorar a Dios. Y la oración comienza pidiendo y termina pidiendo, y no hay un espacio para poder realmente, en ese momento que estás de rodillas, de poder adorar a Dios. ¿Por qué será? ¿Será porque no lo conocemos mucho y no tenemos mucho de qué admirar de Dios? ¿O por qué será? Vamos a la palabra entonces. Salmo 99 dice así: Jehová reina, temblaron los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltada Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre tus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú le respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová es vuestro Dios santo. Miren qué tremendo. Pero hay una palabra que aquí el salmista pone en relieve, sobre todas las otras. Debemos de adorar a Dios porque Dios es santo, porque Él reina. Pero aquí la palabra santo se repite 3, 4 veces en los 9 versículos. La encontramos en el versículo 9, la encontramos en el versículo 5, está en el versículo 3. 3 veces encontramos la palabra santo. Por eso es que Dios merece nuestra adoración, porque Él es santo. Él es Dios fuerte, Él es Dios poderoso, Él es Dios celoso. ¿A quién sino a Dios tenemos que darle la honra y la gloria, la adoración y la alabanza? A Él, que se la merece, porque somos sus criaturas. Y además nosotros, de ser sus criaturas, somos sus hijos. Él nos ha redimido con su sangre. Entonces, con mucho más razón, nosotros tenemos que adorar y buscar maneras de cómo adorar y darle la alabanza y la gloria, la reverencia a Dios, porque se la merece.
Se la merece. Aquí en el Salmo 99 leemos una serie de razones por las cuales el salmista nos exhorta, nos anima, nos invita a adorar a Dios. Y dice, porque Él es santo. Él es santo, Él es santo. Cuando vamos a Apocalipsis, dice en Apocalipsis de que los seres vivientes, dice que adoraban al Cordero y decían, santo, 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 Dios Todopoderoso. La tierra está llena de tu gloria. Santo, santo, santo. Entonces vamos a adorar a Dios porque Él se la merece. ¿Pero por qué se la merece? Porque Él es santo. Él es santo. Una pregunta, o una siguiente pregunta. ¿Qué características son atractivas, humanamente hablando? ¿Qué son las características atractivas de una persona? Amigable, sincero, alguien con el que se puede conversar, alguien jovial, alguien que tiene carisma, alguien que tiene presencia. Son características que quizá uno podría decir, wow, esa persona me cae bien porque tal y tal y tal. Y mencionamos unas cuantas características por las cuales la persona nos cae bien. Y le alabamos y decimos, wow, esa persona, ¿me entiendes? Entonces, ahora, ¿qué características o qué atributos encontramos en Dios que pueda provocar en nosotros el hecho de que le adoremos, que le alabemos, que le demos reverencia? Alguien decía de que el nivel de reverencia que nosotros vamos a tener hacia Dios va a depender de cómo tú percibes a Dios en tu vida. Cómo tú percibes a Dios en tu vida. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios? Así va a ser la forma que le vas a adorar, y esa va a ser también un aspecto determinante de cuál va a ser tu reverencia ante Él. Esta misma persona decía de que hoy en día como que se ha perdido eso de la reverencia a Dios, el conocer a Dios y postrarse ante su majestad, porque el concepto que se maneja de Dios hoy en día realmente, dice, no es el que la Biblia presenta. A veces las cosas raras que a veces vemos en las iglesias, en términos de adoración, dicen ellos, dice mucho de cómo estas personas realmente perciben o qué es lo que ellos entienden acerca de Dios. Yo siempre hago la comparación. En el tiempo antiguo, si alguien venía a la presencia del rey o la reina y no hacía el protocolo o la reverencia exigida, porque era una exigencia, al rey o a la reina, esa persona era ejecutada por faltarle el respeto o por no ser reverente ante el rey o la reina. Terrenales, esa era la pena, y muchas veces era hasta pena de muerte, la mayor parte del tiempo pena de muerte, por irreverencia al rey o a la reina. Si nosotros decimos y creemos, y lo vemos en la palabra, que Dios es el Rey de reyes y Señor de señores, creador de todo el universo, de todo lo que existe, Dios santo, 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 entonces ¿por qué nosotros muchas veces ni le adoramos, y más aún, no tenemos la reverencia adecuada para con Él? Entonces tenemos que ir a la palabra para que a través de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo podamos entender de una vez por todas quién es nuestro Dios realmente. Y pedirle a Dios que a través de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo nos revele a nosotros ese Dios que quiere que le adoremos, ese Dios que quiere que le reverenciemos. Y entonces nuestra vida va a empezar a tomar otro rumbo. Nuestra vida va a tomar otro rumbo que cuando solamente pensar en el nombre de Dios nos va a causar un impulso a reverenciar a ese ser supremo. Y más aún saber que Él es todopoderoso, que Él es el creador de todo, y eso va a provocar en nosotros una nota de alabanza y de adoración. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando se hace la pregunta, ¿qué características nosotros vemos en una persona, humanamente hablando?
decimos tal y tal y tal. Ahora, ¿qué características o qué atributos de Dios nos atraen o vemos y alabamos y adoramos? Eso es conocer a Dios. Tenemos que conocer más a nuestro Dios, porque eso nos va a ayudar a que nuestra adoración, nuestra alabanza sea genuina, sea con sentido, y que sea la adoración que realmente Dios espera de nosotros, la cual Él se merece. Vamos a avanzar un poco más. Ahora, la pregunta es, o la afirmación sería, ofrece a Dios la alabanza que Él se merece. Dice el versículo 1 del Salmo 99, dice, Jehová reina, dice, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Esa es la invitación del salmista. Alaben tu nombre todos los pueblos, dice. Alaben tu nombre, grande y temible. Dios es grande y temible, porque Él es santo, dice el versículo 1. Ahora, en la iglesia cantamos. Cantamos y cantamos himnos recientes, cantamos himnos clásicos, cantamos coritos. ¿Cuál es el canto, el himno que a ti más te gusta, brother, hermano? ¿Cuál es el canto que a ti más te gusta? Si me preguntas a mí, yo te podría dar mínimo 4 o 5 cantos que cada vez que yo los canto, y son clásicos, y yo no es que esté viejo, estoy joven, voy a cumplir 59 años, pero digo, son cantos que yo me acuerdo que yo cantaba cuando era más joven, allá de regreso, allá en mi bella tierra, El Salvador. Por ejemplo, Sublime Gracia. Dice que un pecador Él pudo salvar, un pecador como yo. Santo, 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 Dios omnipotente. O el otro canto que dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Son cantos que te llenan, son cantos que hablan del carácter de Dios, son cantos que hablan de su grandeza, son cantos que hablan de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Como el caso de Sublime Gracia o Maravillosa Gracia, hay otro que se llama Maravillosa Gracia. Ahora, ¿cuál es el canto preferido para ti? Es que lo cantas de vez en cuando, mi hermano, para que refresque tu espíritu, que refresque tu alma. Es lindo poder cantar al Señor. Y cuando tú estás cantando esas verdades, el corazón se hincha de emoción y dice, wow, tengo un Dios grande, tengo un Dios poderoso, tengo un Dios que me ama, tengo un Dios que está conmigo, tengo un Dios que me protege. Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Te das cuenta? Y ahí tú empiezas a adorar y a alabar a Dios. Y cuando menos sientes, no pediste nada, solo adoraste, solo alabaste. Pero es necesario que nos sumerjamos en la palabra, que conozcamos más a nuestro Dios, para que así podamos darle a Él la adoración que Él se merece. ¿Te das cuenta? Son temas que, como dije el otro domingo, son temas que hemos tratado. Pero hasta que nosotros no nos compenetremos y busquemos en nuestro interior y le pidamos a Dios, Señor, no te he estado dando la adoración que tú te mereces. Yo quiero adorarte. Tú vienes así con esa sencillez de corazón, con esa genuinidad. Dios te va a responder, hermano. Y vas a empezar a experimentar otra dimensión de lo que es realmente vivir esa vida abundante que Dios nos ha dado. Porque vas a estar adorando. Y quizás no vas a estar pidiendo mucho, pero como Dios es poderoso y conoce tus necesidades, Dios de todas maneras te la va a dar, te la va a suplir. Pero comencemos a adorar a Dios. El tiempo avanza. Ahora, la declaración dice aquí, es contundente. Jehová reina. Nuestro Dios ejerce dominio sobre todo el universo. Jehová reina. Él es Dios todopoderoso. Y eso nos denota que Él tiene dominio sobre todo el universo.
Sobre toda creación Él tiene dominio. Dios es infinitamente grande. Nuestro Dios permanece firme. O sea, dice, ¿cómo definirías la grandeza de Dios? Dime. ¿Cómo definimos la grandeza de Dios? Solo mírate a ti mismo. Mírate cómo funciona tu cuerpo. Mírate cómo cada miembro, cada órgano está interconectado para que tu cuerpo funcione como funciona. Solo viéndote a ti mismo tú te das cuenta de la grandeza y del poder de Dios. Ahora ya no se diga si tú miras a tu alrededor y miras la belleza de la creación. Dicen los expertos de que cuando está nevando, cada copo de nieve, que son millones y millones de lo que caen, es diferente el uno del otro. ¿Cómo puede ser eso? La grandeza de Dios. Dice que ni una sola hoja de un árbol se cae si no es su voluntad. Eso es soberanía, eso es control de Dios sobre las cosas. ¿Te das cuenta? O sea, cuando ya empezamos a pensar en detalles que nos animarían a adorar a Dios, a darle la adoración que se merece, hay muchas cosas. Y al final tú te quedas sin palabras. Pero en el silencio, tu corazón está adorando a Dios. Y si lo puede hacer audible con palabras, pues también. Pero aún ante la majestad de la creación de Dios, si te quedas, perdón la expresión, pero te quedas pasmado, te quedas sin aliento, te quedas sorprendido de ver tanta maravilla, allí en el silencio estás alabando a Dios. ¿Te das cuenta? Bueno. Te voy a dar una tarea, hermano. Tú tienes que ir y repasar y leer y releer el Salmo 99. Es un salmo bellísimo, que es el salmo que es la porción bíblica para esta clase, para encontrar ahí razones por las cuales tú puedes adorar a Dios, por las cuales el salmista nos invita, por medio de las cuales el salmista nos invita a adorar a Dios. El versículo 4 al 5 dice, y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltada a Jehová nuestro Dios y postrado, dice, ante el estrado de sus pies. Esto habla de reverencia, es lo que decía hace un momento, reverencia. Nosotros debemos reverenciar a Dios. Debemos de saber a quién estamos invocando. Y en consecuencia tenemos que darle reverencia. Hay que darle a Dios lo que Él se merece. Y Él merece nuestra reverencia. Y este versículo habla de eso. Exaltada a Jehová y postrado, dice, ante el estrado de sus pies. ¿Por qué? Dice el final del versículo. Él es santo. Él es santo, hermano. ¿Te das cuenta? Dios es inmutable. Esto significa que Dios nunca cambia. Nosotros descansamos en los mandamientos de Dios. Son perfectos. Sus promesas fieles. Y su carácter inalterable. Podríamos seguir enumerando razones por las cuales tú y yo tendríamos que adorar constantemente a Dios. Tendríamos que reverenciar constantemente a Dios. Hay cantidad de razones por las cuales. Solo el hecho de que tú te levantes día a día y veas la luz del sol es motivo de adorar y alabar a Dios. Los cristianos hemos sido receptores de la justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué la Biblia nos puede inspirar a adorar a Dios? Simple, porque es a través de la palabra que nosotros conocemos. Es la forma especial que Dios escogió, usando a diferentes escritores en diferentes épocas para revelarse a sí mismo y que nosotros conozcamos su carácter, su esencia. Y conociéndole a Él a través de la palabra, podamos entonces adorarle.
Es por eso que es importante que nosotros cada día crezcamos en el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque conociendo la palabra, conocemos más a Dios. Es importantísimo. Dice Dios, nuestro Dios es inmensurablemente grande y poderoso. Sin embargo, a pesar de su grandeza y su glorioso y inescrutable santidad, nuestro Dios ha tomado la decisión de prestarnos atención. Dice un versículo en la Biblia que dice de que Jehová mora en la alabanza de su pueblo. Y adorar no es otra cosa más que eso. Reconocer el poderío de Dios. Reconocer su majestad. Y darle a Dios la adoración que se merece y la reverencia que se merece. Ahora, siendo Dios como es, Él ha decidido prestarnos atención. Él ha decidido tener comunión con nosotros. Tal fue la decisión que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Dios tomó forma de hombre, habitó entre nosotros, dice Juan, y fue partícipe de las limitantes de nosotros. Él vivió con nosotros, entre nosotros, y ahora Él vive en nosotros y nos escucha por medio de su Hijo Jesucristo, que es nuestro intercesor entre el Padre. Él es el que aboga por nosotros. Y Dios decidió tener comunión con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta qué especiales somos? ¿Te das cuenta qué gran privilegio tenemos? ¿Te das cuenta de que hay muchísimas razones por las cuales nosotros debemos de adorar a Dios? Me gustaría dejarte un pequeñito trabajo, mi hermano. Como dicen por allí, de poeta y loco todos tenemos un poco. Y si en un tiempo quizás escribimos poemas o cantos en nuestros tiempos de juventud para la muchacha bonita que nos gustaba, ¿por qué no haces el intento ahora y recuperas esa habilidad de escribir y le escribes un canto al Señor? ¿Qué te parece? Ahí la cosa se pone más interesante porque vas a agarrar un lapicero, vas a agarrar un pedazo de papel y vas a empezar a escribir lo que Dios significa para ti. Y vas a empezar a escribir y en esas líneas tú vas a adorar, vas a darle alabanza a Dios. Y cuando ya Dios nos permita regresar a la iglesia y reunirnos, que nos veamos, si Dios no ha venido todavía, para mí va a ser un gran gusto cuando tú me digas, mira mi hermano, ¿te acuerdas de aquella clase donde hablamos de la adoración? Mira hermano, escribí este canto para el Señor, esta alabanza de adoración y gratitud. Sería lindo. ¿Qué te parece si tomas el reto, hermano? Te lo lanzo. Sería lindo. Y tú vas a sentir como tu alma va a adorar a Dios. Escribe una alabanza para el Señor. Para ir terminando. Alabar a Dios por su carácter santo y su gran poder. Alabar a Dios por su justicia, su rectitud y su imparcialidad. Alabar a Dios por su presencia y su intervención misericordiosa y soberana en nuestras vidas. Escucha bien eso. Alabar a Dios por su presencia, su intervención misericordiosa y soberana en nuestras vidas. Así es la presencia de Dios en nuestras vidas. Misericordiosa y soberana. Dice la palabra que de su mano nadie nos arrebatará. Dios está con nosotros, estamos en el hueco de su mano. La misericordia de Dios nos ha alcanzado. Y eso merece que demos una nota de adoración, de alabanza a nuestro Dios. El objetivo de esta clase es ese, precisamente. Que nosotros adoremos a Dios. Porque se lo merece. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es grande. Él es omnisciente. Él es poderoso. Él es el creador de todo el universo y de nosotros mismos. Y merece que su pueblo le alabe, que le adore,
Y nosotros que hemos sido redimidos, dice en Apocalipsis de que en el cielo dice que los ángeles no pueden cantar el canto de nosotros. Ese canto solo nos corresponde a nosotros. Ese canto de adoración solamente nosotros, el pueblo redimido por el Señor, podemos entonarlo. Y Dios cuando le escucha se llena de gozo. Porque dice, estos son los que yo redimí. Y solo ellos pueden adorarme así. Porque solamente ellos tienen la razón exacta por la cual ellos pueden adorarme. Porque yo los libré, los saqué de la esclavitud del pecado. Para que fuesen mi pueblo. ¿Te das cuenta? Los ángeles no pueden cantar esa alabanza. La alabanza que tú vas a escribir, si decides escribirla, mi hermano, nadie más la puede escribir porque es la experiencia tuya con el Señor. Es tu nota de gratitud para Él por lo que Él hizo por ti. El canto que yo voy a escribir o que yo puedo escribir, nadie más lo puede escribir porque es la forma que yo voy a abrir mi corazón para darle la honra y la gloria a Dios. La adoración a Él porque se la merece, por lo que Él ha hecho en mi vida. Mi hermano, mi deseo es, y mi oración es, de que esta palabra pueda quedar en tu mente y corazón y que la pongas en práctica. Y que le pidas a Dios que te ayude a no pedir tanto. Si tienes que pedir, pide, pero que adores a Dios. Que al final de cuentas Dios se va a agradar de tu adoración y tu alabanza y Él va a ver tu necesidad y te la va a dar de todas maneras. Que el Señor nos bendiga. Solo quiero concluir diciendo, hay un Dios santo y muy glorioso que nos invita a venir a Él, a sostener una conversación con Él, para pedirle a Él las cosas que necesitamos y para experimentar la bendición de existir, el tener comunión con Él. Toda nuestra relación con Él es a través de nuestro Señor Jesucristo y debe ser algo completamente nuevo. Debo creer en su infinito amor, el cual anhela realmente tener comunión conmigo y cada momento y mantenerme disfrutando de su comunión. Debo creer en Él como nuestro gran intercesor por medio del Espíritu. Mi vida de oración debe de estar por completo bajo el control de Cristo y de su santo amor. Todo esto tiene que estar envuelto por Cristo en su santo amor. Que eso sea lo que Dios nos permita experimentar en nuestras vidas. Que el Señor me le bendiga, mis hermanos, y será hasta la próxima si el Señor no ha venido. Pero deseo que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios les cubra con su sangre. Hasta la próxima, mis hermanos, y ha sido siempre un placer. Siempre es un gusto y un placer el que juntos podamos, a través de unos minutos, ir a la palabra, nutrirnos de ella, porque es esto, solamente esto, lo que nos va a mantener firmes a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Bendiciones, que el Señor les bendiga.